cuál era la relación de ellas con ese bordado. Entonces, por eso es lo que esta imagen clara de Narcisa Catalán con su paño sobre la mesa, sobre la rodilla, fue clave, porque eso nos dio la llave, ¿no? Este es un trabajo que no está hecho con los códigos de la historia del arte tradicional, con el cuadro, ni tampoco, ¿cierto?, con la mirada naif de la artesanía. Es otra cosa, es un lenguaje en sí mismo. Y ahí, ¿cierto?, desde mi camino, dentro de la historia larga de las mujeres, el hilo y la aguja siempre ha sido un camino de expresión, que uno lo encuentra tanto en el arte europeo como en el arte latinoamericano, hasta hoy. Aquí se ha hablado del estallido, y en el estallido una de las primeras cosas que aparece con los colectivos feministas fue el bordado, ¿no? La tela, o la misma Violeta Parra, que es contemporánea a estas bordadoras y a esta colección que nos tocó mirar. Entonces, y lo otro que quisiera agregar es, a partir de eso mismo, es cómo lo doméstico, a lo cual está asociado el textil y el bordar, se transforma en un lenguaje, en una herramienta para un lenguaje propio y artístico, efectivamente, ¿sí? Entonces, cuando Narcisa nos muestra esto, la otra clave que fue importante es que ella, este era un artefacto de memoria. En ese sentido lo ligamos mucho al trabajo que han hecho en el arte precolombino, ¿verdad?, en el trabajo de los historiadores y historiadoras, porque ahí aparecieron cosas que yo le decía a la verdad, estoy alucinada, que uno es la mirada central sobre la historia del bordado, no solo por la postura, sino que la manera de articular el relato, que uno lo podría asociar al mundo andino, ¿no? De cómo está contada una historia de manera circular. Y por otro lado, que el bordado es un recuerdo. Cuando ella nos empieza a contar, este es una de los caminos recorridos por nosotras y del Puerto San Antonio, es como la salida del espacio doméstico habitual, donde ella recuerda que el vestido rojo no existía, o sea, ella se bordó como a ella le había gustado aparecer en ese recuerdo, ¿no? Con personas reales, con personas, ¿verdad? Y otros, ciertos bordados que eran totalmente místicos, ¿no? Hay uno de Adán y Eva, que es increíble, ¿no? Que también cuando lo vimos en Egipto andinos, ¿cierto? O sea, hay un árbol de la vida con un arcoíris y flores, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué esto está aquí, no? ¿Por qué aparece aquí, ¿no? De esta forma, con una olla vegetosa con maíz abajo, ¿no? Con dos tortugas copulares, o sea, es una maravilla, ¿no? Es un desborde. Y por eso, ahí, con esto como cierro para dejar la conversa ahí y continuar, pero era cómo armamos un relato para la exposición. No simplemente cómo le damos una coherencia a lo escogido, sino que cómo le damos un relato que nos permita pasar, como la bruja también, ¿no?, por distintas cosas, que aparecieran todas estas mujeres, que aparecieran ellas como artistas, como autores. En eso hemos continuado en ese camino y la luz nos ha apoyado, nos ha encontrado la razón en ello, de que son artistas, ¿sí? Y con todo lo que implica el debate sobre la autoría, en este caso del bordado, porque cada una tiene una expresión propia, ¿no? O sea, si bordaron en conjunto, los olvidan las convoca, les permite, ¿cierto?, tener esta herramienta, pero cada una desarrolla un mundo propio y en la exposición también le dimos ese lugar al que decía Andrea a propósito del cuerpo, ¿no? ¿Cuáles son los espacios de este bordado? Si bien se reunían entre sí y celebraban, ¿no?, la reunión con Leonor Sobrino en los días martes, creo que era que se reunían, ¿cierto? Que lo recuerdan ellas, es fundamental para sus vidas, ¿no? Lo que el bordado les abrió un camino de expresión propia que para las mujeres es complejo en la domesticidad. Entonces, por eso le quitaban tiempo a los maridos que reclamaban porque ellas bordaban, le quitaban tiempo a los niños, ¿no?, le quitaban tiempo a la comida, podían estar horas, hasta las 4 de la mañana, bordando un mundo propio, ¿no? Y entonces, eso es lo que nosotros quisimos mostrar con Bordar al Desborde, que esa tela, ¿cierto?, esa posibilidad con hilo, en que ellas, la anécdota que contaban es que Leonor Sobrino les hizo dibujar y les salió tan feo, pero una les dijo, ¿cierto?, no, pero podemos bordar. Y ahí Leonor Sobrino dijo, aquí está, ¿no?, la posibilidad de que estas mujeres desarrollen algo que les permita. Ella tenía, ¿cierto?, una visión sobre la precariedad de la vida, de ese mundo campesino, ¿verdad?, al borde del mar. Y que ellas efectivamente lo valoran hasta hoy, porque es con lo que pudieron generar un capital propio para hacer cosas tan fundamentales para la vida doméstica como comprarse una lavadora, porque eso
como, en fin, como invertir, ¿cierto?, con su propio trabajo. Entonces todo ese proceso es el que nosotros quisimos también mostrar en la exposición, más acá allá de la tela, pero con esa imagen que la Andrea escogió, porque esa conversación con Narcisa Catalán fue clave para que nosotros pudiésemos encontrarle la hebra a esa propuesta de bordar de fuerza. Muchas gracias, Alejandra y Andrea, por esa presentación. Sí, pasamos a conversar con Josefa. Ella es curadora de colecciones de artesanía etnográfica del Museo de Historia Natural de Concepción y nos va a presentar un poco su trabajo bastante diferente de lo que hemos visto acá. Un trabajo en terreno, una experiencia muy bonita que ella está impulsando hace poquito. ¿No? Hola, buenas tardes, buenos días todavía, buenos días, buenas tardes a todos y todos. Primero agradecer la invitación al Museo de Caparra. Estoy muy contenta de estar aquí. Vengo desde Concepción, así que fue un viaje un poco agotador, pero yo les quiero contar hoy día acerca de mi experiencia, que es bastante reciente, con el tema de la curaduría e investigación de textiles. De hecho, esto comienza el año 2018, cuando comienzo justamente mi cargo como curadora de las colecciones etnográficas del Museo de Historia Natural de Concepción. Ahí el director de ese entonces, Marco Sánchez, estaba muy motivado para que se estudiaran los textiles ecuestres pehuenches que estaban en el museo, porque era muy reciente esa adquisición. Y yo le dije, sí, me interesa muchísimo, yo quiero. Entonces, fue un poco fortuito, la verdad, este camino hacia la investigación textil. Y para acercarme a esta colección, bueno, primero contarles que esta colección fue coleccionada por Thomas Stone, valga la redundancia, durante la segunda mitad del siglo XX, y luego fueron adquiridos por el museo más o menos en 2003, cuando se inaugura la exhibición permanente. Estos textiles son aquellos que componen la montura del caballo, van bajo la montura del caballo y consistían principalmente en chañantuco, matra y algunos ojitos de guanaco, como se les llama, creo que en la fotografía de algunos. Y mi primer acercamiento a esta colección fue, la verdad, un poco más bibliográfica, un poco más para contextualizar acerca de cuáles eran las técnicas, los usos que se le daban, y ya que no había tampoco mucha información desde dónde provenían. Lamentablemente Thomas Stone no hizo ficha de cada pelero, no sabemos quién fue la autora de cada pelero, ni de qué zona exactamente provenía. Entonces, comencé esta investigación bastante descriptiva, analizando también algunos símbolos con dos tejedoras lasquenses. Algunos de estos símbolos contenían, por ejemplo, araucarias y montañas, que son igual elementos muy característicos del paisaje de las cordilleras. Y lo que también nos habla un poco de que a través de los textiles se expresa también esta identidad territorial pehuenche en este caso. Porque lo que sí sabíamos era que estos textiles habían sido del Alto Biobío, que venían desde esa zona, no sabíamos de qué comunidad específicamente. Y ya con estos datos dije, no, esto no puede quedar aquí con tan poca información y tan poca vinculación también con las comunidades, porque hoy en día sabemos que está en cuestionamiento esta idea del paradigma museal, de que salir un poco de las cuatro paredes del museo para acercarse y vincularse con las comunidades, no esperar a que venga la gente a interesarse, sino que el mismo museo que tome la iniciativa. Y fue ahí que postulamos un proyecto de investigación del Fondo de Apoyo a la Investigación Patrimonial de la Subdirección de Investigación, que felizmente nos adjudicamos con Paula Santana, una antropóloga también, lo que nos permitió acceder a recursos para ir a terreno. De ahí fuimos a Trapatrapa y Butalayún, fuimos a las comunidades más alejadas y ahí pudimos conocer a los locos, participar ahí con algunas también de las agrupaciones de tejedoras, Amolé y Ñaña de Trapatrapa y el mismo Montes de Butalayún. Y a partir de eso pudimos desencadenar bastantes actividades. Bueno, contarles que más o menos tuvimos una cantidad total de 20 días en terreno y fue súper enriquecedor. No pudimos lamentablemente llevar los textiles a terreno por un tema que, como son patrimonio, como ustedes saben, no se pueden sacar fácilmente del museo, así que
vi algunos detalles de estos y la verdad es que les gustó mucho el material a mí también. Y ellas decidieron, o sea, se les ocurrió la idea de hacer talleres con los niños y niñas de la escuela de Cataluña. Ellas mismas, como ellas son profesoras también, ellas mismas les enseñaron a los niños acerca de las técnicas, de cuáles son sus usos, cuáles son las técnicas que están en desuso actualmente en el territorio, etc. Entonces hicimos 2 talleres en la escuela, ahí de hecho están las fotitos. Ahí los niños preguntaban, la verdad que fue hecho ninguna, así que no entendí mucho, pero fue bastante enriquecedor. Luego de esto, también terminado ya el terreno, 2 lamienes quisieron ir a Concepción a conocer estos textiles presencialmente, pudieron ir a la sala de depósitos a tocar, ¿no es cierto? Porque es distinto ver las fotografías, estar en vivo y en directo. Y como justo era verano, también aprovechamos de que estaban interesadas en hacer talleres de telar mapuche allá en el museo. Así que realizamos 2 talleres de telar mapuche también. Y un tercer producto de esta investigación, que también fue hace poquito, en 2021, inauguramos una exhibición temporal que se llamó Textiles Ecostes Pehuenches más que en verso y reverso. Y contaba un poco acerca de lo que está detrás del textil, que en el fondo muchas veces nos dedicamos a estudiar las técnicas, ¿cierto?, los usos, pero olvidamos todo este entramado social que está detrás del objeto. Y esa es la idea que tuvo esta investigación, como conocer al textil tridimensionalmente, como le llaman igual a esta autora Denise Arnold y Elvira Espejo. Nos hablan de conocer el textil tridimensionalmente para entender al textil como un objeto que está en proceso permanente de fabricación y que se debe conocer a través de la memoria social, porque es parte del tejido social, como igual mencionaba. Y así que esa fue nuestra idea. Y esta exhibición temporal consistió en exhibir 8 veleros. Lamentablemente no pudimos exhibirlos en anverso y reverso porque muchas veces se exhiben de acuerdo a las actividades que tiene uno y los recursos que tiene uno en ese momento. Pero, por ejemplo, para una tejedora no tiene mucho sentido ver solo el tejido en su anverso porque para leerlo bien tiene que ver ambas partes. Eso igual fue algo que aprendimos en el momento. Y otro que hicimos en la exhibición fue hablar con el lenguaje que se ocupa en el territorio. Porque académicamente hablando, las técnicas están escritas como, por ejemplo, doble faz, timbre, pero la verdad es que en el territorio no se conoce así, se conoce como, por ejemplo, el culatonal. Y así que lo describíamos de esa manera, porque igual la idea es que tenga sentido para quienes fueran parte de ese estudio y para que también se conozca al público como es conocido en los territorios. Y bueno, y las paredes de la exhibición se compusieron de fotografías del terreno y algunas fotografías que llevamos también de los textiles. Y eso principalmente. Hola a todos. Mucha distancia, no soy de Navarra. Yo trabajo desde hace mucho tiempo en el uso del amor. Me he ido iniciando más bien en el cuidado de las piezas y luego a encontrar un recurso a estas piezas de comentar. Hemos montado alrededor de 20 exposiciones, una muy abocada a lo que es la historia del traje, del cuerpo, la historia también social, con algunas exposiciones como la resolución que justamente observaba estas, un antes y después de las Primera y Segunda Guerra Mundial. El trabajo de curaduría es bien especial en el museo, porque es una institución privada donde el coleccionista, el mecenas, el presidente, hasta el curador, están encarnados en una sola persona. Hasta el conservador, entonces tiene una característica muy especial en eso. Las ideas surgen de un sentimiento hacia una pieza y de ahí una selección que uno le tiene que dar cierta coherencia.
equipo de orienta precisamente compuesto por 3 personas que articulan esta con un equipo, con el presidente. Y lo interesante es cómo vamos poniendo este impulso intuitivo o del coleccionista a una muestra con un discurso desde la historia. Y acá agrego que es desde la historia de la moda, que tiene también un carácter muy distinto al arte textil, que es un fenómeno cultural bastante particular, muy difícil de articular, muchas veces no entendido, que muchas veces se puede entender una puesta en vitrina como una puesta en vitrina del humor. O sea, hay que distanciarse de ese complejo mundo del producto, de lo comercial. Sin embargo, hoy en día esa dimensión de la moda ha como contaminado un poquito el museo. El primer cuestionamiento al Metropolitan fue con la exposición de Alexander McQueen, el revuelo, justamente cuestionar el objeto, producto, consumo, etc., como una obra límite, como una obra de arte retórica y con un discurso. Entonces, lo que curatorialmente nosotros se propone hacer es mostrar ese mundo a través de un creador o una pieza, porque ya la moda ya no existe solo en un vestuario, sino que más allá. Ya es todo el cuerpo, es todo un decir, es todo un discurso, etc. Y es mostrar ese mundo de cada autor, de cada creador, de cada, y si es anónimo, pues entonces ¿en qué contexto estuvo eso? Y estuvo eso producido, habla de la cotidianidad también a esos gestos, no tanto del hacer, sino de la postura corporal, de los gestos, de cómo en el siglo XVIII los hombres y mujeres tenían una postura gracias al vestuario, que agudizaba el vestuario. Y la puesta en escena de eso, por decirlo así, que ahora está en muchos vestuarios de escena, ya mirándose como también objetos de archivo y documentación, es como fijamos ¿cómo se llama? En un recorrido, como mostramos estas piezas. Acá en la de Marco Correa, mostramos un cuerpo más o menos negro, ¿ya? Y acá es bienvenida esa diapositiva porque justamente es un textil propuesto en volumen, ¿no? Es como que fuera puesto en volumen un cuerpo que es un cuerpo de los 70, entonces hay más allá que el textil. Nosotros tenemos que considerar si presentamos la pieza con ese lenguaje, con ese o lo cortamos, pero la pieza tiene cortes, tiene piezas que van para sostener el busto, que tienen un largo, no es un textil eterno, ¿cierto? Entonces tiene una restricción de puesta en volumen, algo así, que hay que reflexionar de qué manera lo vamos a exponer. Muchas veces hay que reflexionar sobre lo frágil que puede ser si puede permanecer más tiempo en una exposición. A veces hay que adaptar a la exposición.
son copias, a veces simplemente se pone una plana y se vuelve un textil, ya no una lectura de un cuerpo, de un vestuario. Entonces esa reflexión se hace y bueno, ustedes también saben, no se puede mostrar más de 6 meses en ese texto, porque es demasiado fácil. Y en eso también hay que pensar. Nosotros no abrimos obviamente por esa anotación también. Mayoritariamente los museos de moda funcionan contemporáneos constantes, o si tienen una permanente ruta, o sacrifican la pieza. Un tema de geografía. Creo que esa es la reflexión un poquito y el quehacer del museo. Es como volviendo a cerrar, es también el textil puesto en volumen, que es de la industria, ¿no? Gracias. Por su presentación, por mostrando su trabajo, por compartir hoy día estas experiencias que sacan de la estas experiencias que son muy distintas entre sí, como ustedes han podido observar, pero que por otro lado también tienen muchas cosas en común y muchos puntos en común. Hemos hablado acá sobre esta fragilidad, ¿no es cierto?, que presenta todas las experiencias con las cuales ustedes han trabajado. Por ejemplo, José Juan decía que no podían sacar a terreno los mismos artefactos que habían sido ya patrimonializados. Entonces ahí hay un problema que, digamos, es claro, ¿no?, con lo que pasa con este textil cuando ya entra, digamos, a esta lógica museal que sobre todo en el caso que tú presentaste, no son productos, ¿no es cierto?, piezas que están hechas para componer, digamos, en el museo, sino que están ahí para un uso, ¿no es cierto?, cotidiano. A diferencia, ¿no es cierto?, del uso cotidiano que tiene, digamos, la ropa, pero también pensando que las piezas con las que ustedes trabajan han tenido también ese trayecto, ¿no es cierto?, de lo cotidiano, pero también son piezas únicas, ¿no?, que van desde un aspecto más industrial, pero también a la idea de ese textil como obra de arte desde el punto de vista de la industria, ¿no?, de la industria de la moda, de una industria muy distinta, del espectáculo, que tiene cosas muy distintas también al espacio museal donde tal vez nos encontramos nosotros. Y esta otra, digamos, experiencia de Josefina, Alejandra y Andrea, que precisamente podría ser que estas piezas tuvieran como una especie de doble connotación, ¿no?, que están hechas para ser vistas, que tienen también un rendimiento, un uso social como un objeto que transita comercialmente para poder sustentar también la economía doméstica, pero que también están ahí para ser vistas, apreciadas, tienen un factor, ¿no es cierto?, sensible, estético, y también tienen esa connotación, ¿no es cierto?, están ahí como pudiendo pasar con facilidad, digamos, a los museos. Me gustaría hablar un poco más de eso, ¿no?, de qué pasa con estas piezas cuando entran al museo, cuáles son los sentidos, cuáles son las significancias, cómo comienzan a tensionarse, ¿no es cierto?, estas piezas cuando están en una especie de frontera, con tantos espacios y tantos sistemas que la significan de manera muy distinta. No sé si, o también podamos hablar la conversación, alguna pregunta que surja entre ustedes, algún comentario que quieran decirle a alguna de las expositoras. Está abierta el micrófono también al público, por si quieren hacer alguna comentario. Un comentario con respecto a lo último que estaba comentando. Creo que el espacio de la circulación es súper importante lo que estamos hablando ahora. Tanto un vestuario, una ropa que la usamos cotidianamente, los peleros que se ocupan sobre el caballo también cotidianamente,
que estaban en la categoría que representas tú, Josefina. El tema de cómo también quienes observamos esas piezas o donde las instalamos en circulación es lo que le da una connotación distinta. Porque claro, ese modo de vestido que hizo la Marilyn quizás se deterioró a tal punto que no se puede exponer, pero quizás puede estar guardado en la carpeta de alguien, en un coleccionista en forma privada. Pero el momento en que se instala dentro de un museo, esa pieza comienza a dialogar con la comunidad. Y lo que tú estabas comentando, de investigar acerca del autor, cuál es el contexto, eso hace que la pieza se convierta en un objeto de cultura, un objeto de memoria, y habla de nosotros como seres humanos. Y el caso el diseñador, estamos hablando desde el Museo de la Moda, a la creadora de Trapatrapa, que hace el Chañantuku, eso. Que es un pelero, se toca entre el cuerpo del caballo y la montura que va arriba. Cuán importante es también generar ese diálogo con esa comunidad para poder entender el objeto. O sea, los procesos, creo que estamos hablando todas, es importante como que tenemos en la pieza y volvemos al origen. Porque el coleccionista, en cierto modo, pierde la pista muchas veces de dónde adquirió y cuál es el contexto de esa pieza. Y tú hablabas de Bruce, ¿cierto? Fue importante como conversar con ellas para poder hacer la exposición, si no se entiende el objeto como una joya, entre comillas, y la sacamos de su contexto y le sacamos su aura. Y para nosotros, por supuesto, el tema de conversar con las bordadoras y ir a su propio territorio también hace entender cómo fueron creadas, pero a lo que quería ir con lo que partí es como cuando hacemos una lectura de la curatoría, es cuando empezamos a hacerla circular dentro de otro espacio. Y nosotros, o sea, las personas que hacen la curatoría, es quien la mueve. La puede encarar el mundo, por ejemplo, si de las ferias de artesanía, también, digamos, ahí hay una especie de curatoría y se instala dentro de ese circuito, pero lo podemos llevar a una exposición de un museo de bellas artes, a un museo de arte contemporáneo, y eso es importante, las lecturas y la versatilidad que tienen los materiales con los cuales estamos creando. Creo que eso es importante, o sea, por lo menos, lo veo. Sí, yo quiero agradecer a todas las presentaciones, súper interesantes. Me habría gustado, bueno, ella del Museo de la Allende, no conozco el Museo de la Moda, me encantaría ver la experiencia de construcción. Pero eso yo quizás quisiera poner como otro punto de vista, porque tú lo pones como del tránsito, ¿cierto?, hacia el espacio museal. A mí me gustaría ponerlo como desde que lo observa como público. Es decir, ¿qué significa el museo, la institución museo para las personas comunes y corrientes? O sea, eso creo que es súper relevante porque la inauguración de la exposición, allí Luz y toda su familia, todos los descendientes de los argentinos, siguen siendo parte de la comunidad islanera. Entonces, se preocuparon de que fueran los borradores a la inauguración y ahí se produjo otro desborde que fue la inundación del pueblo islandés en el Museo de Bellas Artes, ¿no? Y eso fue agosto del 2019 y para mí fue como una especie de preludio del estallido, no sé cómo. O sea, este pueblo que, ¿cierto?, desbordaba el espacio del museo y ellas se saltaron todo el protocolo, se lo esperaron a hablar el director del museo, entraron, ¿te acuerdas?, a la sala. Y queríamos ver su reacción con esta propuesta que no era de muro, sino que era de mesa, y estaban además maravilladas con ese propio trabajo. O sea, cuando la entrada al museo le dio un aura a ese trabajo que pasa por el valor, pero es un valor social, cultural para ella, de una forma distinta cuando uno entra por así decir, el discurso instalado del museo, ¿no? Entonces, eso es algo que conversamos mucho también como equipo de que eso fuera una maravilla, o sea, que la experiencia de ver el bordado fuera maravillosa. Que yo creo que es algo que también nosotros hemos conversado como la propuesta que hemos tenido como las patas de muchas respecto del museo, tenemos de otras áreas, pero que
que es la dimensión social y cultural de una institución que tiene que ser un espacio que rompe ese espacio cotidiano, que saca a las personas de su mundo diario y que son lugares de maravillas, pero de maravillas en las que podemos entender. Entonces eso me gustaría mucho porque tú dijiste, yo no entendí nada, pero estaban hablando de Chedurú. Entonces yo creo que eso también es interesante como experiencia cuando uno transita por estas distintas culturas finalmente, ¿no? Que nosotros somos, al menos en mi caso, vengo del mundo popular, ¿no? Soy primera generación de mujer educada en la Universidad de Chile y el museo fue para mí, entre Colombino, por ejemplo, la primera vez que fui, un espacio de maravillas, ¿no? Que lo único que me preguntaba era ¿quién juntó todo esto? ¿Por qué guardan todo esto aquí? ¿No? Esa era como mi pregunta. Entonces, creo que es importante como entender si la curatoría o la curaduría es una hipótesis, ¿cierto?, de lectura sobre el mundo, entender desde dónde uno viene para ese mundo, cómo vamos, hacemos traducción, hacemos de puente, somos parte de lo mismo y queremos que otros entiendan ese relato desde ese lugar, y por eso para nosotros fue importante que el bordado hablara por ellas, no por nosotros. Entonces, a mí me gustaría que a lo mejor profundizara lo de que no entendías nada, porque yo creo que eso es muy importante. Yo en pandemia hice un curso de Macrobú justamente porque dije no me puedo morir sin entender algo, no puede ser. Sí, bueno, primero retomando un poco lo que decías tú, es súper importante eso que mencionabas de darle como un poco de vida a los objetos que recuerdan el museo, porque muchas veces se exhiben, o el mismo guión curatorial de las exhibiciones cuando uno hace la visita guiada, se basa muchas veces y sin cuestionarlo en bibliografía. Y sucede que hoy en día los usos que quizás tenían en el pasado, por ejemplo las matras, hoy en la actualidad en las comunidades no se ocupa, por ejemplo, de pelero, se ocupa como bajada de luna. Y es importante eso, yo creo, como repensar constantemente el guión curatorial, sobre todo cuando se trata de culturas vivas, que ellas mismas están ahí, que nos puedan decir cuáles son los significados actuales y los usos actuales. Y lo mismo sucedió con el Chañintuco, que lo encontré muy interesante, porque si bien es una técnica que en el sur de Chile sigue, por ejemplo en la zona de la Araucanía, se siguen confeccionando Chañintuco, ya al menos en la, no puedo hablar por todo el Chile, pero al menos en Trapatrapi y Tarecún era una técnica totalmente en desuso. Entonces al momento de mostrar en la fotografía del Chañintuco, y esto es la riqueza igual que tienen los tejidos de la cultura, por ejemplo la mapuche, porque por más que una no haya sido la autora de este textil, sí quizás recuerda en las técnicas porque vio a su abuela, vio a su mamá o vio a sus tías hacer un Chañintuco anteriormente.